Me dan este ejercicio, me dan de dato la cardinalidad de A menos B, que es 15, la cardinalidad de B menos A, que es 23, y estoy ubicando. Esos 23 elementos, ¿dónde van a estar? Lo que pertenece a B y no pertenece a A. Aquí. Pero fíjense que me están dando la cardinalidad de la unión. De la unión es todo esto, incluido esto. ¿Qué podríamos decir nosotros? ¿Se acuerdan cómo eran las propiedades? Sí. La cardinalidad de A menos B, ¿qué era? ¿Quién es A menos B? A es la cardinalidad de lo que está en A, menos la cardinalidad de la intersección. ¿Correcto? Correcto. Entonces, estos 15 representan todo lo que hay en A menos lo que hay en la intersección. Misma idea para B menos A, por ejemplo. ¿Quién sería B menos A? Sería lo que está en B menos la cardinalidad de la intersección. Misma idea. Ok. Y por otra parte, fíjense que se nos da de dato la cardinalidad de la unión. ¿Cuál es la unión? Si ustedes se acuerdan por propiedades, ¿cuál era la de la unión? Era lo que pertenecía a A, o sea, la cardinalidad de A, más la cardinalidad de B, menos la cardinalidad de la intersección. ¿Sí se acuerdan? Ah, listo. Entonces, a ver, reemplacemos los datos. A unión B, ¿conoces? Es 45. Es la cardinalidad de A. Si yo despejo de aquí la cardinalidad de A, vendría a ser la cardinalidad de la resta A menos B. Entonces, estoy despejando, ¿no? Y esta otra sería sumar más la cardinalidad de la intersección. La cardinalidad de B, despejando, vendría a ser ¿qué? La cardinalidad de B menos A más la cardinalidad de la intersección. A intersección B. Y todo esto menos la cardinalidad de la intersección. Estoy reemplazando nada más, ¿se dan cuenta? Estoy usando propiedad. ¿Ok? Este con este se va. Bueno, y ahora reemplazamos. 45 es igual a la cardinalidad de A menos B era 15, más la cardinalidad de la intersección. Más la cardinalidad de B venosa, que es 23. ¿A quién voy a poder determinar ahí? A la intersección. Perfecto. Vamos a poder determinar que la intersección de A con B tiene ¿cuántos elementos? Hagamos operaciones. El 15 se pasa a restar, 45 menos 15 es 30, 23 se pasa a restar, 30 menos 23 será 7. Listo. Ahora sí, ¿qué me pedían? La cardinalidad de, del conjunto B. Entonces, yo podría decir que la cardinalidad del conjunto B, ¿quién es?
viene a ser igual a la cardinalidad, perdón, de B menos A más la cardinalidad de la intersección de A con B. Y ya está, y con eso ya lo tenemos, ¿no? ¿Cuántos elementos habían habido en el conjunto B? A ver, aquí habían 23. Y en la intersección hemos visto que hay 7. Y entonces podríamos decir que existen 30 elementos en el conjunto B. ¿Perfecto? Perfecto. Y esa es la forma de trabajar con propiedades. Pero ¿qué más habíamos dicho? Otra manera es asignar regiones. Este que se llame A, este que se llame B y este que se llame C. Y cuando me hablan de la cardinalidad de A menos B es porque me están diciendo que A es 15. Después me dan la cardinalidad de B menos A, que en el esquema es C. C vale 23. Y luego me dan de la unión que viene a ser A más B más C es 45. Entonces, lo que yo tengo es como un sistemita, en este caso de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, A, B y C. ¿Cómo resolvemos? Pues como querramos, ¿no? Lo más fácil, reemplazar. A es 15, B no conozco, C es 23, y en total esa suma es 45. Y es similar, ¿no? A lo que hemos hecho hace rato y vamos a hallar el valor de B. B va a valer 7. Ya tienes 7 y ya puedes decir que lo que estás buscando, que es la cardinalidad de B, del conjunto B, no sería otra cosa que la suma de B más C. B era 7, es un más ya. Y C era 23. Y es de ahí que obviamente tengo que hallar el mismo resultado, no podría hallar otra respuesta. ¿Se dan cuenta? Preguntas, por favor, pregunten. Esto es en pocas lo que hemos hecho la semana anterior. Y habíamos visto de hacer ejercicios aplicados, por ejemplo, habíamos hecho este ejercicio, ¿verdad? Del gimnasio que ofrecía las modalidades de trabajar en spinning, pesas y aeróbicos. Entonces lo hemos trabajado con la segunda forma, asignando variables a las regiones. Habíamos visto este ejercicio también de multiplicidad. Ahora me recuerdo si lo vimos o no lo vimos. Sí, que ¿Sí lo vimos? Ya, sí. perfecto. Me hablan de múltiplos de 7, pero no de 28 en un cierto intervalo. Con la misma idea, pues podemos trabajar, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con lo de su cardinalidad. Bien. Cuando hablamos de conjuntos, ¿qué más nos va a interesar? Cuando hablamos de conjuntos, tenemos nosotros que entender algunos conceptos importantes, como el que se refiere al conjunto de partes de A. El conjunto de partes de A no es otra cosa que el conjunto formado por todos los subconjuntos posibles de A. Algo importante, si tu conjunto A tiene n elementos, el conjunto de partes va a tener 2 a la n elementos. Fíjate un ratito. Tienes aquí tu conjunto A con elementos 4, 7 y 10. Son 3 elementos. Entonces, el conjunto de partes, ¿cuántos elementos debería tener? Dice 2 a la n. 2 al cubo, porque son 3 elementos, sería 8. El conjunto de partes debería tener 8 elementos. No lo sé, lo vamos a mirar enseguida. ¿Cómo se denota al conjunto de partes? Se pone así. P de A. Si ustedes ven esta anotación, significa que estamos hablando
del conjunto de partes de A. ¿Ya? Veamos. Todos los subconjuntos posibles. Mi conjunto A tiene los elementos 4, 7 y 10. Puedo tomar subconjuntos con un solo elemento. Solo el 4, solo el 7 y solo el 10. Ahí está. Subconjuntos con dos elementos. El 4 con el 10, el 7 con el 10 o el 4 con el 7 y ahí están. Puedo tomar a los tres elementos, al 4, al 7 y al 10. Ahí está. O puedo no tomar a ningún elemento. Entonces va a ser el conjunto vacío. Por eso aquí me dice, son todos los subconjuntos posibles, incluidos el conjunto vacío y el conjunto total, el conjunto A. ¿Se dan cuenta? Ahora acá, contemos cuántos elementos tienes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ah, es verdad, tengo 8 elementos. ¿Qué es lo que te decía? Vas a tener siempre 2 a la n elementos. ¿Se dan cuenta? Conjunto de partes es el conjunto formado por todos los subconjuntos posibles. Pero otra cosa muy diferente es hablar de la partición de un conjunto. Vamos a particionar. ¿Cuándo particionamos un conjunto? Cuando el conjunto lo dividimos en varios subconjuntos que no tengan ningún elemento en común. Los dividimos en subconjuntos disjuntos. ¿A qué llamamos disjuntos? A subconjuntos que no tengan ningún elemento en común. ¿Se dan cuenta? Volvamos a nuestro conjunto A. Y pues no importa que la letra no esté tan buena. En el conjunto A lo tengo al 4, tengo a 7 y tengo a 10. Ahora vamos a separar en subconjuntos. Disjuntos, que no tengan nada en común. Por ejemplo, yo podría considerar ahí un primer subconjunto A sub 1 que tenga a los elementos 4 y 7. Y un subconjunto A sub 2 que lo tenga solamente al elemento 10. ¿Se dan cuenta? Entre A1 y A2 hay elementos en común, para nada. Es por eso que la intersección de estas particiones me va a dar el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no hay elementos en común. Pero ¿qué pasa si unimos esto? Si unimos esos subconjuntos A, si tú unes esos subconjuntos, se va a generar el conjunto total A. ¿Se dan cuenta? Una cosa es el conjunto de partes y otra cosa es particionar un conjunto. ¿Estamos? ¿Preguntas? Por favor, pregunte. No hay preguntas. ¿Qué más me interesa cuando vemos conjuntos? Lo referente al producto cartesiano. Si yo tengo dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Aquí está el conjunto A y aquí está el conjunto B. Cuando nosotros hablamos del producto cartesiano, la idea es formar pares ordenados de la forma XY, donde va a suceder que el primer elemento X pertenezca al primer conjunto A y el segundo elemento pertenezca al conjunto B. Son todos los pares posibles. Pues yo tengo, por ejemplo, el conjunto A que tiene a los elementos 4, 7, 10. Y el conjunto B que tiene a los elementos 14 y 23. Y la idea de hacer A por B es formar todos los pares ordenados
donde los primeros elementos pertenezcan a A y los segundos elementos pertenezcan a B. ¿Se dan cuenta? Voy a borrar esto un ratito. Entonces, ¿quiénes serían? En A por B. Sería el par 4, 14, 4, 23. 7, 14, 7, 23. 10, 14, 10, 23. Son todos los pares ordenados posibles. El primer elemento pertenece a A, el segundo elemento pertenece a B. ¿Qué pasa si yo quiero hallar el producto cartesiano B por A? Ah, si tú quieres hallar el producto cartesiano B por A, ¿qué tiene que pasar? Que el primer elemento tiene que pertenecer a B y el segundo elemento tiene que pertenecer a A. O sea que estaría el par 4, perdón, 14, 4, 14, 7, 14, 10. Aquí están. El par 23, 4, 23, 7 y 23, 10. ¿Qué pasa si nosotros comparamos con A por B? ¿Son los mismos pares? Sí, pero con el orden de las componentes diferente, cambiado. ¿Se dan cuenta? Preguntas, tienen que preguntar si hay dudas, ¿ya? Seguiremos. ¿Qué más me interesa de los conjuntos? Los cuantificadores. Cuando hablamos de conjuntos, existen dos cuantificadores que me va a permitir entender si las características de las que les estamos hablando afectan a todos los elementos del conjunto o solamente a algunos. Cuando afectan a todos, se usa esta A invertida que se lee como para todo. Y la notación es así, para todo elemento X que pertenezca a A, y ahí viene la característica en común de toditos. Pero puede ser que alguna característica solo se cumpla para algunos. Entonces se anota, existen elementos X que pertenecen a A, tal que X, y ponemos recién esa característica que afecta a algunos. Veamos, yo tengo mi conjunto A con elementos 32, 16, 24 y 48. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué son todos? ¿Qué les parece lo que estoy poniendo aquí? ¿Cierto? Decimos para todo X del conjunto A, X es múltiplo de 8. Fíjense los elementos de A. 32, 16, 24, 48. ¿Alguno de esos números no es múltiplo de 8? No, todos son múltiplos de 8. Ah, perfecto, esto se cumple, está bien. Pero de esos múltiplos de 8, fíjate, el 24 y el 48, además de ser múltiplos de 8, son múltiplos de 3. Entonces, ¿qué digo? Existen algunos elementos X que pertenecen al conjunto A, tal que X, y pongo esa característica, tal que X es múltiplo de 3. ¿Se dan cuenta? El para todo me va a servir para dar la característica general que tienen todos los elementos, mientras que el existe me va a dar la característica de algunos elementos del conjunto A. ¿Se entiende? Preguntas, por favor, pregunten. ¿No hay preguntas? ¿Qué pasaría si yo tengo el con... ¿Qué? Claro que sí. El para todo me va a servir para dar una característica en común de todos los elementos. ¿Qué pasa si yo tengo aquí un conjunto A con elementos 5, 23, 43, 55 y 81? Ahí está. Estos son mis elementos del conjunto A. ¿Cuál es la idea? La idea es dar una característica en común para esto. Si tú das una característica en común, usas un para todo. Y si das una característica que solo cumplan algunos, usas el existe. A ver, miraremos. ¿Qué dirías por aquí? Para todo X que pertenece al conjunto A, mira en este caso, ¿quiénes forman el conjunto A? 5, 23, 43,
55 y 81. Uy, ¿qué podría decir? ¿Qué son todos? Números impares, ¿sí? Perfecto, todos son números impares. Entonces yo podría decir para todo X que pertenece al conjunto A, X es impar. Correcto. Y estaríamos bien. Y el existe se usa para dar alguna característica que solo algunos cumplan. Entonces yo digo, existen algunos elementos X que pertenecen al conjunto A, tal que, y ahí pongo esa característica, a ver, los que algunos cumplen. Múltiplo de 5. ¿Ya? Entonces pones tal que X es múltiplo de 5. Listo. Y esa va a ser la forma. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quiénes son múltiplos de 5 en este caso? El 5 por 1 es 5, 5 por 11 es 55. Esos dos. Ah, ok. Son solo esos dos. ¿No hay más? No, no hay más. Entonces, por eso decimos el existen. Solo algunos cumplen. Que hay muchísimas características que yo podría poner con el existe. ¿Qué más podrías poner con el existe? Y todas estarían buenas. ¿Qué te parece si digo existen elementos X que pertenecen al conjunto A, tal que, y ustedes me dicen, alguna característica que solo algunos elementos cumplan y otros no? ¿Qué pondría? Existen elementos X del conjunto A tal que, a ver, yo voy a poner algo. ¿Qué te parece si pongo X es primo? ¿Me crees? A ver, fíjate la lista. ¿Alguno es primo de aquí? Sí, el 23 y el 43. Los demás no son primos. Ok, no pasa nada, pero al menos dos son. ¿Qué otra característica se les ocurre? Ok, X, ay, X es múltiplo de 9. Correcto. ¿Quién es múltiplo de 9? El 81, pero solo el 81. No pasa nada. Al menos el 81 es, y sí, está cumpliendo. ¿Se dan cuenta? El para todo es un cuantificador. Cuantifica a todo. Absolutamente todos tienen que cumplir. Mientras que él existe, algunos van a cumplir y algunos no. ¿Estamos bien? Tenemos que tener mucho cuidado con la notación matemática. Prácticamente eso. Bien. Eh, No se le escucha. ya, perfecto. Y en el MIT, no. Ya, gracias. Decíamos, en el álgebra de Boole, lo que vamos a hacer es desarrollar operaciones de suma y producto en un conjunto B que solamente admite elementos 0 y 1. En ese sentido, ¿qué pasa si yo sumo los elementos del conjunto B? Me voy a hacer una tablita, aquí están 0, 1 los elementos y voy a decir 0 más 0 va a ser 0, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 no es 2. 1 más 1 es 1. ¿Por qué? Porque en el conjunto B solo hay elementos 0 o 1. Por eso es que los resultados solo pueden ser ceros o unos. Fíjate algo. En el caso de la suma, el resultado es 1 cuando al menos uno de los sumandos es 1.
¿Sí? Solamente es 0 cuando tiene 0 más 0 es 0. 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1 es 1 también. ¿A quién se parece esta suma? Ah, si yo asemejo como que el 0 es falsedad, el 1 es verdad, entonces estaría asemejando a la disjunción, ¿correcto? ¿Y qué pasa con el producto? Con el por. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Solamente es 1 cuando ambos elementos son unos. ¿A quién se parece? Este se parece a la conjunción y. Correcto. Y es lo mismo. Por eso decíamos, todo va a funcionar bajo las mismas leyes de lógica. Entonces, lo que voy a hacer ahora es trabajar en un álgebra de Boole con los elementos del conjunto B y con las operaciones de suma y producto. ¿Ya? Todo funciona exactamente igual que en lógica, exactamente igual que en conjuntos. ¿A qué me refiero? A la idempotencia. ¿Cuánto me va a dar? X más X. X más X no es 2X. ¿Se acuerdan de P o P? Sí, P o P era P. Entonces, X más X va a ser X. X por X no es X cuadrado, es simplemente X. Ojo, estoy dentro de un álgebra de Boole. Entonces, no quieran hacer operaciones algebraicas normales. No, 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 no. Sino, bajo un álgebra de Boole, debo cumplir estas características. ¿Listo? ¿La asociatividad se cumple? Sí. La operación es suma, yo puedo ir asociando de a dos. La operación es producto, lo mismo. ¿Qué hay de la identidad? Recuerda que los elementos del conjunto B son ceros o unos. El 0 se va a asemejar a la falacia y el 1 a la tautología. ¿Cuánto sería para la de identidad? X más 0 sigue siendo X. X por 1 sigue siendo X. Esto es lo mismo que decíamos en lógica, ¿te acuerdas? P o falacia es P. P y tautología es P también. Cuando veíamos en conjuntos, conjunto A unión vacío es el conjunto A. Conjunto A intersección universo sigue siendo el conjunto A. Es la misma esencia de las leyes lógicas. ¿Ya? La ley del complemento, X más X complemento me va a dar 1 y X por X complemento va a ser 0. Del doble complemento, complemento del complemento de X es simplemente X. La ley de absorción, X más 1 es 1, X por 0 es 0, 1 más 0 es 1 y 1 por 0 es 0. ¿Y qué pasa si tienes X más X por Y? La X se repite, operaciones diferentes, el resultado es simplemente X. Lo mismo a la inversa, X por X más Y, el resultado va a ser X. ¿Se dan cuenta? Son las mismas leyes que teníamos. La ley de Morgan, ¿qué te dice Morgan? Tienes una suma en complemento, el complemento se distribuye, pero cambia la operación. Yo tenía X más Y complemento, va a ser complemento de X por complemento de Y. Tengo X por Y complemento, va a ser complemento de X más complemento de Y. ¿Se dan cuenta? La conmutatividad sigue sirviendo y la distributividad sí. Hay la distributividad de la suma respecto al producto y del producto respecto a la suma. Es muy familiar esta distributividad del producto respecto a la suma, más no esta. En una álgebra booleana, la suma también se distribuye y es por eso que esto me va a dar X más Y por X más Z. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunte. A ver, aquí algo dicen. No, nada. Por aquí. Todo claro, maravilloso. Sigamos entonces. Cuando nosotros hablamos de un álgebra de Boole, debemos entender a qué se refiere el principio de dualidad. Vamos a decir que dos expresiones son duales cuando al intercambiar las sumas por productos, cambiar los unos por ceros
o cambiar los ceros por unos o los productos por sumas, se genere el mismo resultado. La pregunta es, ¿esta expresión y esta otra son duales? No lo sé, lo vamos a ver. Me dice que son duales siempre y cuando generen el mismo resultado. ¿Qué va a pasar? Fíjate, aquí, esta suma, aquí la pongo como producto. El 1 lo pongo como 0. Y este producto lo pongo como suma. Ahorita aquí he cambiado nada más lo que me decían. Y ahora vamos a verificar si son o no son duales, verificando qué cosas, si generan el mismo resultado. Ok, ¿cómo? ¿Cuánto es 1 más z? 1 más z es 1. ¿Cuánto es x por 1? X por 1 es x. A este lado. 0 por z. ¿Cuánto es 0 por z? Es 0. Y x más 0 es x. ¿Cómo es? ¿Te ha dado el mismo resultado? Sí, por ambos lados se ha hallado el resultado X. Por lo tanto, diríamos que tenemos proposiciones duales. ¿Quiénes van a ser proposiciones duales? Estas dos son proposiciones duales. ¿Se dan cuenta? Y siempre se va a cumplir, no necesariamente. ¿Qué pasa si tienes X por Y? Aunque no Y más Z. ¿Qué pasaría aquí? ¿Cuál sería de estas su dual? Este sería X más Y por 1 en complemento. Así sería. ¿Qué estás haciendo? Estás cambiando simplemente la suma por producto, los unos por ceros. Perdón, este es cero. Ok, vamos a ver. Y más 1 era 1. 1 por X es X. X por 1 es X y el resultado aquí sería complemento de X. Aquí, ¿qué tienes? Y por 0 es 0 en complemento. Y X más 0 es X y el resultado va a ser complemento de X. Qué interesante. Aquí no hay gran cosa de cambio. Claro que no. Pero ¿qué pasa si lo modificamos un poquito más? Probablemente haya un cambio mayor y probablemente ya no tenga proposiciones duales. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo X más Y, perdón, un complemento y esto está por, no sé, y esto está por Y. Aquí no hay ni unos ni ceros, no pasa nada. ¿Cuál sería aquí su dual? ¿Me la dictan? Claro, esto debería ser X por Y, un complemento más Y. Ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a verificar si cumple o no cumple. ¿Qué es esto? Esto es X complemento por Y complemento y esto está por Y. Misma operación por sería X complemento por Y complemento por Y. ¿Cuánto es Y complemento por Y? ¿Era 1 o era 0? Y complemento por Y aquí, es 0. Es lo que estoy anotando aquí. Y X complemento por 0 va a ser simplemente 0. A este lado, ¿qué tendrías? ¿Será que es igual? No tengo idea. Lo vamos a verificar. Sería complemento de X más complemento de Y más Y. Que aquí se puede asociar, ¿cierto? Y será complemento de X más complemento de Y más Y. Y más Y complemento, ¿cuánto es?
Y más y complemento es 1. Y x complemento más 1, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto es perdón, x complemento más 1? ¿Cuánto te ha dado? Pues te da 1. Y fíjate, por un lado tienes 1, por el otro lado tienes 0. ¿Qué significa? Significa pues que las proposiciones no son duales. Todo va a depender si te genera o no te genera el mismo resultado. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos? Parece que estamos. Entonces, ¿cuándo van a ser duales? Cuando genere exactamente el mismo resultado. ¿No hay pregunta? Ya. Ahora, igual que con conjuntos, igual que con lógica, alguien está con su sonido, chicos. Me está molestando un poquito. Voy a apagarlo. Eres tú, Roberto, te voy a apagar. Me parece que no es solo Roberto, ¿no? Ahora sí. ¿O es alguien del Meet? Sí, Cristian. Por favor, chicos, tienen que... Era Cristian. Igual que con conjuntos, igual que con lógica, nosotros podemos realizar operaciones. Cuando hablamos de un álgebra de Boole, vamos a hablar de funciones booleanas. Una función que va a depender de variables, x, y, z, u, v, w, etcétera, etcétera, etcétera. Estas variables se van a poder operar a través de las operaciones de suma y producto. ¿Va a haber complemento? Va a haber complemento sin mayor problema. Fíjense, yo tengo esa mi función booleana que depende de tres variables x, y, z, que está dada por x por y más z en complemento más y más y z y todo eso complemento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podríamos trabajar nosotros? A ver, lo primero que se me ocurre es que tal vez podríamos hacer Morgan. Aplicamos Morgan acá. Y esto se va a poner como y complemento por z complemento. Si aplicamos Morgan por aquí, esta suma se va a volver producto y va a ser y complemento por y z complemento. Ahora aplicaremos Morgan aquí. Y por z complemento. ¿Qué va a ser y por z complemento? Va a ser complemento de y más complemento de z. Yo tendría algo ahí, ¿verdad? Fíjate acá, la operación es la misma por, entonces podría asociar o podría dejar ahí, no hay problema. ¿Y aquí qué tienes? Y complemento por, y complemento más z. La operación es diferente. Entonces nosotros podemos hacer la ley de absorción. Y todo esto, ¿qué te va a dar? Te va a dar y complemento. Ahí está, es lo que he anotado aquí. Ahora tienes y complemento acá y acá también. Puedo reordenar conmutatividad y asociar. Sería y complemento por x por z complemento más y complemento. Fíjate que acá nuevamente tienes absorción. Tienes y complemento que se repite, operaciones de suma y producto. Hacemos absorción y el resultado de esto va a ser el complemento de y. ¿Se dan cuenta? Listo. Ahora, igual que con lógica, podemos generar tus tablas de valores. Ya no son valores de verdad, sino son valores que pueden ser ceros y unos.
Nuestra función tenía tres variables, x y z. Z, ponemos sus valores intercalados, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Son 8 filas. Y ponemos 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros. Y Z pongo 4 unos y 4 ceros. Esta era mi función. ¿Se acuerdan ustedes? Tal como hemos dicho. ¿Quién sería Y más Z? Y más Z es esto. 1 más 1 es 1, pero quiero complemento. El complemento de 1 va a ser 0. 1 más 0 es 1, su complemento es 0. 0 más 1 es 1, su complemento es 0. 0 más 0 es 0, su complemento es 1. Y ahí está. Ahora eso multiplícalo por X. Esto por 1. Ceros por 1 va a ser 0, solamente aquí 1 por 1 me va a dar 1. Después voy a tener ceros y aquí 1 por 0, 0 también. Ya está. ¿Cuánto es YZ? Y por Z. 1 por 1 es 1. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. Esto es YZ. A eso le sumo Y. Le sumaremos y me va a dar esto. Y ahora sacarle el complemento. Los unos se vuelven ceros, los ceros se vuelven unos. Listo. Y entre estos dos, ¿qué vas a hacer? Los vas a sumar. ¿A quiénes? A estos. Y vas a hallar ahí los valores que van a corresponder a la función booleana. Fíjate cómo te ha salido. 0, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Ahora, supuestamente el resultado es el complemento de Y. Este era Y, su complemento serían 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. ¿Se verifica ahí el resultado? Sí. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos simplificar funciones booleanas aplicando las leyes del álgebra de Boole. Podemos generar también sus valores, sus tablitas de valores sin mayor problema. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Ok. Sigamos. Sigamos trabajando. A ver, preguntas. No hay preguntas. Sigamos. ¿Qué más me va a interesar cuando hablamos de un álgebra de Boole? Esta parte. Lo referente a las compuertas lógicas. Ustedes recuerdan que en lógica, a través de circuitos lógicos, podíamos representar proposiciones compuestas. Lo mismo va a pasar en un álgebra de Boole. Vamos a representar a través de compuertas lógicas. Mis amigos electrónicos más adelante van a ver esto todo el rato, ¿ya? Lo que vamos a hacer nosotros
es trabajar con la compuerta OR, que es ahí, que es como una media lunita, la compuerta OR. Lo que vamos a hacer es, fíjense, estas son las variables que entran a la compuerta. La OR significa O y la O era semejante al más. Entonces entra X, entra Y va a salir X más Y. La compuerta AND significa Y, va a corresponder al producto. Entra entra Y va a salir X por Y. La compuerta NOT es la negación, es un triangulito con un redondito. Tienes X, entra NOT y va a salir el complemento de X. La compuerta NOR en realidad es un resumen de esto. ¿Qué pasa si tú tienes X, tienes Y entras a la compuerta OR? ¿Quién sale por aquí, por el OR? Por el OR sale X más Y. Ahora, ¿qué pasa si esto lo niegas? Tendría que entrar a un triangulito. Y en ese caso estaría saliendo aquí un X más Y en complemento. ¿Correcto? Correcto. Ahora bien, para no tener ahí dos compuertas juntas, se las une en una sola compuerta. Estoy tomando esto y solo el redondito. ¿Lo ven aquí? Y esa se la conoce como la compuerta NOR, porque ya estás negando la suma. El resultado de entrar por la compuerta NOR va a ser X más Y en complemento. Misma idea con la compuerta NAND. Vas a generar X por Y en complemento. Hay una operación más que es la OR exclusive. ¿Te acuerdas de cómo era la suma? Sí, la suma nosotros habíamos dicho 0, 1. 0 más 0 era 0, 0 más 1 era 1, 1 más 0 era 1 y 1 más 1 era 1 también. Esta es la suma se asemeja a la disjunción, a la O. Pero la suma exclusiva, ¿cómo sería? ¿Te acuerdas de lo exclusivo? Solo tenías que elegir uno. Entonces 0 más 0 va a ser 0, 0 más 1 va a ser 1, 1 más 0 va a ser 1 y 1 más 1 va a ser 0. Esta... Ufa, qué chueca que soy, pero esa es la tablita de verdad del OR exclusive y va a ser una suma encerrada ahí por un redondito. Y el símbolo de su compuerta va a ser la compuerta de la suma. Fíjate que esta es la compuerta de la suma y le voy a poner un arquito más. Y entonces, ¿qué sale? Sale X más con redondito Y. Se entiende que es el OR exclusivo, la suma exclusiva. ¿Ya? ¿Cuál es la intención ahora? Nosotros podemos representar cualquier función booleana a través de sus compuertas lógicas. Fíjate, yo te presento esto. ¿Qué es esto? Ah, tú miras y te das cuenta que tienes tres variables, X, Y y Z, y vas con calmita. ¿Quién entra a quién y qué sale? Fíjate por acá. Vamos a ver primero esta. ¿Quién está entrando aquí? Entra Y y entra Z. ¿Qué compuerta es esta? Es la compuerta NOR. Esto era una suma, sería Y más Z, pero el redondito te dice que tenemos que sacar su complemento. Y ya está, y es esta. Ahora, ¿esta con quién se junta? Esta era la X, entra a la compuerta NOT, ¿qué sale? Sale el complemento de X. Este es el que entra a un producto. Entonces, ¿qué va a ser ahí? Ahí va a ser, ¿qué está saliendo por aquí? Está saliendo, perdón. Está saliendo, ¿qué cosa? X complemento por Y más Z en complemento. ¿Se entiende? Eso es esto. Ahora, ¿eso con quién se junta? Con esta que viene de aquí. A ver, ¿aquí qué tienes? Tienes Z
y tienes X, y entran más Z. Y esta, ay, perdón. Hablo de X más Z y anoto Y, qué barbaridad. Es X más Z. Ahora, esta X más Z, ¿qué hace? Se multiplica y se niega con este anterior. De ahí es que tienes X más Z por X complemento por Y más Z complemento. Ahí está. Y esto en complemento. Y esta va a ser la función booleana que corresponde a esas compuertas. ¿Que puedo simplificar la función booleana? Pero por supuesto que sí. Fíjate. ¿Qué conviene hacer en este caso? Me conviene tal vez hacer Morgan. Este producto yo distribuyo el complemento y se vuelve suma. Vuelvo a hacer Morgan, doble complemento y este producto se volvió suma. Y aquí hago complemento y la suma se volvió producto. Doble complemento se va. Sería Y más Z más X complemento por Z complemento. Aquí la operación es la misma, suma, suma, suma. Entonces yo voy a asociar a estos. X más X complemento por Z complemento puedo distribuir. Sería X más X complemento por X más Z complemento. X más X complemento, sabemos que es 1, 1 por lo que sea es lo que sea, y tendríamos esto. Y fíjate que ahí todo es suma, podemos asociar, y aquí tengo Z más Z complemento, que es 1. Y cualquier expresión más 1, pues me va a dar que mi función booleana es equivalente a 1. Y ya estaría. ¿Se dan cuenta? Estamos utilizando nuestras funciones booleanas y estamos identificando el circuito que corresponde. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Vamos a ver si estamos bien y esta va para ustedes. Yo te doy la función booleana, mi función booleana que depende de X, Y, Z, que está dada por X más Y más Z no. ¿Es este? Ah, no me agarra el por. Acá. Ya, no importa. Yo le voy a poner este por ya. No me gusta cómo se ve, la verdad. Bueno, lo voy a poner con bolígrafo. Ya. ¿Listo? Y les voy a pedir que ustedes hagan esto. X más Y más Z complemento por podrías encontrar el circuito de compuertas que corresponde a esta función booleana. ¿Podrías hacerlo? ¿Quieren pensarlo un ratito? A ver, piénsenlo y enseguida lo hacemos juntos. Sí. Ok, ¿qué es lo que habíamos dicho? Vamos a representar ahora con sus compuertas a esta función booleana. ¿Ya? Fíjense qué es lo que tienen. Tienen un producto. Y aquí hay producto y hay producto. Entonces, lo primero que me conviene hacer es ir asociando, ¿verdad? O sea, yo tengo mi función que depende de X y Z, que va a ser igual ¿a qué va a ser igual? Esto lo vamos a dejar ahí, como está. Ay, y esto molesta, la verdad. Vamos a hacer algo, chicos, porque no miro. Ya, ahí voy a poner. Este paréntesis que era X más Y más Z en complemento. Esto estaba Y más Z en complemento. Esto estaba por, y voy a ir asociando, ¿de acuerdo?
por el complemento de X por Y, voy a ir asociando de a 2 por Z más X en complemento. Y esto voy a poner otro paréntesis así. A ver, veamos si funciona. ¿De acuerdo? Tengo X más Y más Z complemento. Todo esto está ¿por quién? ¿Qué tienes por aquí? Tienes el complemento de X por Y. Y esto está por Z más X en complemento. He asociado y aquí esto también. Listo. Ahora yo les había pedido, ustedes hagan. Me imagino que sí lo han hecho. Así que vamos a verificar. Yo tengo a mis variables X, Y y Z. Ahí están mis variables. Vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer es esto. Digamos, aquí tienes Y más Z y Y más Z complemento. ¿Qué compuerta sería? Y más Z es la compuerta OR, pero en complemento, lo vamos a negar, NOR. Entonces, entra Y y entra Z a la compuerta NOR. Esta es la compuerta OR, pero como lo estoy negando, viene ahí. Y eso es Y más Z en complemento. ¿Se dan cuenta? Ahora esto se suma con X más X. Este es X. Lo vamos a sumar. Y de ahí hemos sacado este primer paréntesis. Ahora, yo tengo que hacer el complemento de X por Y. ¿Qué haces? Puedes sacar aquí arriba. De Y sacas un derivado. Y de la X también. Esta X, ¿cómo tiene que ser? En complemento. Entonces voy a negar a la X. ¿Se dan cuenta? Y esta X se multiplica con Y. Esta era la Y que venía aquí. Entonces entran a la compuerta AND, que es esa, la rectita. Ya está. Ahora voy a hacer Z más X y eso en complemento. Aquí está la X, aquí está la Z. Uy, ¿cómo voy a hacer? Lo puedo hacer aquí abajo. Esto es Z y aquí que venga la X. Z más X en complemento. Sumamos y el complemento. Listo. Pero este se tiene que multiplicar con este. Entonces, ¿qué significa? Que aquí voy a atravesar todo. Es mala idea. Hago lo mismo, pero lo hago hacia arriba. ¿Qué les parece? O sea, me refiero a lo siguiente. Tengo que hacer Z más X. Este es Z. Entonces ahí viene Z más X. Y lo hago aquí. ¿Se dan cuenta? Z más X en complemento. Es la compuerta NOR. Ahí está. Mejor ahí. Y eso se multiplicaba con lo de hace rato. Esto se multiplica con esto. Entra a la compuerta AND. Ahora, esto se multiplica con lo de hace rato. Entonces, este con este también se va a multiplicar. Y el resultado que obtenemos es la función booleana que está aquí definida. Que yo ya tengo esa representación con compuertas lógicas, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer? Lo que podemos hacer ahora es simplificar nuestra función booleana para ver si se puede simplificar también este circuito de compuertas lógicas. Para mañana les pido que hagan eso. Les pido que traten de simplificarlo. Yo lo voy a subir el video. Entonces fijan ustedes la parte final del video para poder trabajarlo y mañana lo comparamos.